Buenas noches. Más gasto social y más impuestos. Así son los nuevos presupuestos que ha presentado hoy el Gobierno. Se disparan los subsidios y también sus iniciativas sociales electoralistas que van a financiarse con un hachazo fiscal a todos los españoles. Es el más ambicioso de nuestra historia democrática. Estos presupuestos tienen tres objetivos principales a mi juicio. El primero de ellos es reconstruir lo que nos ha arrebatado la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del COVID-19. En segundo lugar, modernizar nuestro modelo productivo. Subida del IVA a los refrescos, impuesto al plástico, tasa Tobin, tasa Google, subida del impuesto al diésel a las grandes empresas, a las grandes rentas y a los grandes patrimonios. Gracias a todos estos impuestos, el socialcomunismo podría financiar el desembolso de recursos públicos. El hundimiento de la economía se acelera. España será el único país de toda Europa que aumente la presión fiscal. Los rebrotes están truncando la recuperación del empleo, que suma 355.000 nuevos parados desde el mes de junio. La recuperación tras la primera ola se ha quedado corta tras los rebrotes de agosto. El aumento del paro durante el periodo de julio a septiembre es el más elevado desde el primer trimestre de 2012. Reflejan un panorama socioeconómico desolador. Sanidad registra en las últimas 24 horas más de 18.000 contagios y 267 víctimas mortales. Mientras el coronavirus continúa extendiéndose por todo el país, las comunidades autónomas intentan ponerle freno. Ya son 5 las que han decretado un confinamiento perimetral y otras, como Madrid, no lo descartan de cara a las movilizaciones de este puente de Todos los Santos. Lo más fácil es cerrarlo todo. Se decía hace unos días la teoría de cerrarlo todo y ya se verá. O no, ahora mejor vamos a cerrar todo el país. No, ahora vamos a cerrar. Eso es lo más fácil. Pero eso es un fracaso. Primera comparecencia pública de Leopoldo López, líder opositor venezolano tras su llegada a Madrid. Se ha mostrado muy crítico con el régimen de Nicolás Maduro, al que ha acusado de ser unos asesinos. Hoy ha sido recibido por Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Enseguida les damos todos los detalles. Falsa alarma de bomba en París. La policía ha desalojado esta misma tarde el Arco del Triunfo. Se ha establecido un perímetro de seguridad y se han desalojado las estaciones de metro cercanas. Pero minutos después la policía levantaba el cordón de seguridad en torno a ese monumento de París y reabría las estaciones de metro tras constatar que era una falsa alarma. In extremis, así ha llegado el acuerdo para los presupuestos generales del Estado entre los dos partidos del Gobierno. PSOE y Podemos han llevado las negociaciones hasta el último minuto por las reticencias de este último. Pablo Iglesias ha creado una situación inédita, amagando con tumbar las cuentas públicas a horas de que saliesen del horno. Finalmente, el Morado y Pedro Sánchez han sellado con un pacto con más gasto social, límites a los precios y con una subida brutal de impuestos. Aunque hoy entraban juntos a presentar los presupuestos, hace una semana sus posturas estaban más bien alejadas, ambos agarrados a las claves. Simbolizan acuerdos, pero sobre todo apoyos que los morados no pretendían dar a las cuentas públicas porque había una condición: regular el precio del alquiler. Esa postura ha cambiado porque el alquiler tendrá nuevas normas, lo llevarán al Congreso antes de 4 meses, lo que va a suponer que España tenga la ley estatal de vivienda con el mayor grado de intervención pública en el mercado del alquiler en Europa. Condición indispensable para Podemos, pero también para Esquerra. Era una de nuestras principales condiciones. Ahora abren la posibilidad de apoyarlos, al igual que Compromís, siempre y cuando los compromisos acordados se vean plasmados negro sobre blanco. Abren la puerta también desde Más País. Este es el camino y nosotros queremos caminarlo. El volumen de inversión pública que movilizan es el más ambicioso de nuestra historia democrática. Más de 239.000 millones de euros. Aumenta la partida de sanidad y educación, pero también los impuestos. Que los que más tienen aporten más. En resumen, subidas. Subimos el impuesto de sociedades para grandes grupos empresariales. Subimos 1 punto el impuesto de patrimonio para patrimonios de más de 10 millones de euros. Subimos 3 puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros. Subimos 2 puntos el IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros. Más presión fiscal con un objetivo: reconstruir lo que nos ha arrebatado la crisis sanitaria, económica y social. Al que Iglesias asiente con la cabeza. Presupuestos más progresistas y sociales, dicen desde el Gobierno, aunque acabarlos con acuerdo con este gesto no ha sido fácil.
Unos presupuestos que reman en la dirección contraria de lo que ahora mismo necesita la economía tan golpeada por la emergencia sanitaria. Así lo ha expresado el Partido Popular, que considera que este proyecto se quedará obsoleto de inmediato por el efecto sobre el Producto Interior Bruto y el paro de la segunda ola. No podemos admitir que un presupuesto que llega tarde, porque tenía que haberse tramitado hace mucho tiempo, pero un presupuesto que es importante para este país, en estos momentos se hurte el debate parlamentario que se debiera de producir. Agresiva subida de impuestos que va a recaer principalmente en las rentas más altas y en los grandes patrimonios, pero también en el resto de la sociedad. En Vox consideran que este hachazo fiscal ahogará también a los más jóvenes. Hoy hemos visto como Sánchez e Iglesias, el gobierno socialcomunista, lo que quiere es ahogar más a los españoles en un momento en que muchos, como vemos hoy en los datos de la EPA, están en el paro y más va a haber cuando se resuelvan los ERTEs a final de enero. La solución es precisamente favorecer la creación de riqueza y eso es lo que no sabe hacer un gobierno socialcomunista. Y este borrador de los presupuestos llega justo con los datos del paro. La tasa de desempleados crece en España hasta el 16,3%, con 355.000 personas más en la cola del paro. El mercado laboral sigue sin remontar el vuelo en una campaña de verano marcada por los rebrotes de coronavirus y también por las restricciones. Aunque se recupera de forma parcial el empleo que se perdió durante el confinamiento más estricto, las cifras de paro y ocupación siguen siendo muy deterioradas y se enfrentan a los números registrados a cierre de septiembre del año pasado. Hay un total de 2.722.000 personas que no tienen trabajo y esta cifra, cuidado, porque incita a engaño, ya que los afectados por un ERTE no se incluyen, se encuentran dentro de los ocupados. Desde la patronal madrileña de CEIM creen que estas cifras son desoladoras. Creemos que la situación en la que nos encontramos merece una respuesta adecuada al drama en el que estamos abocados. Es para ello necesario medidas estructurales contundentes y urgentes que vayan desde la reducción de la presión fiscal a flexibilidad laboral. Acuerdo del Pacto de Toledo para un nuevo modelo de pensiones. Ha dado el pistoletazo este martes de salida para que arranque en España el proceso de modernización que necesita este sistema. El documento con las 21 propuestas que deben guiar al Gobierno en este reto ha sido aprobado este martes en el Pleno de la Comisión con los votos en contra de Vox y la abstención de Esquerra Republicana y EH Bildu. El Pacto de Toledo recomienda fomentar el retraso de la jubilación por empleo, penalizando más las jubilaciones anticipadas. Asimismo, proponen que las pensiones se liguen al IPC, algo que defiende el Gobierno. Vox ha sido el único grupo que se ha opuesto a esta farsa del Pacto de Toledo. Vox no firmará el informe del Pacto de Toledo. Y la única duda que nos queda, y es una duda solamente que puede albergar solamente gente muy bien intencionada, es si el resto de nuestros políticos saben de matemáticas y nos están engañando o directamente no saben de matemáticas. Es la única duda. El avance del comunismo en América ha vuelto a tener una advertencia a través de una carta que han firmado unos 50 líderes mundiales, entre ellos Santiago Abascal, el que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, o el hijo del presidente Jair Bolsonaro. La formación Disenso ha impulsado una carta en la que denuncian que el avance del comunismo es una seria amenaza para las sociedades democráticas. La Carta de Madrid tiene como objetivo defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en los países de lo que llaman la iberosfera, que comprende a toda América y algunos cercanos al ámbito latinoamericano. Pedro Sánchez parece no querer molestar al régimen chavista de Nicolás Maduro. 2 días después de que Leopoldo López tocase suelo español, a salvo de la dictadura venezolana, el socialista le ha recibido en la sede del propio partido. Alberto Soto, muy buenas noches. Sí, lo ha recibido en Ferraz, buenas noches, y lo ha hecho en calidad de secretario general del Partido Socialista y no como presidente del Gobierno. Un encuentro que Leopoldo López, el líder opositor venezolano, califica de bueno, de cordial, y dice que Sánchez está decidido a ayudar con sus políticas al pueblo de Venezuela. Ha resaltado la empatía, pero también el compromiso que le ha demostrado el líder de los socialistas. Lo que sí puedo criticar es la inacción, es la pasividad, es quienes no hacen lo que corresponde en un momento como este. Este no es un momento para cruzarse de brazos, este no es un momento para quedarse paralizado, este es un momento para reinventarnos y para seguir adelante.
Ese es el mensaje que Leopoldo López le mandaba a todos sus compatriotas allí en Venezuela. También espera reunirse con otros líderes políticos nacionales, también internacionales, para llegar a un acuerdo, a un frente común contra el gobierno de Maduro, al que ha calificado de asesino. Piden ya unas elecciones que sean justas para decidir el futuro del país. Pasamos de ser uno de los países con mayores posibilidades, mayores oportunidades para ser un país próspero, a ser el país más pobre de América Latina. 90% de la población venezolana hoy está en situación de pobreza. Primeras declaraciones del líder opositor venezolano en su llegada a España. Recordemos que aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas este pasado domingo. Dice que ha salido de su país porque lo ha obligado el gobierno de Maduro, pero que espera volver, que lo hará en un país lleno de libertades, con un nuevo régimen, porque dice no es nada fácil enfrentarse a una dictadura que cada día es mucho más cruel. El momento más emotivo se ha vivido aquí en el Palacio al encontrarse también con sus familiares. Como millones de venezolanos, salgo de Venezuela con el corazón arrugado, triste de dejar nuestra tierra, triste de dejar la tierra que me vio nacer, a la que quiero, a la que amo, pero a esos 5 o más millones de venezolanos que han salido, si algunos de ellos están viendo estas palabras, les digo, hermanas, hermanos, tengamos fe, hermanas, tengamos la convicción de que vamos a regresar a Venezuela. 48 horas después de decretar el toque de queda obligatorio, el Gobierno lo levanta. Convierte en voluntaria su imposición a partir del próximo 9 de noviembre. Serán a partir de entonces las comunidades autónomas las que decidan si mantienen el confinamiento nocturno en su territorio. Quiero decir que esta extensión conlleva la modificación de los artículos 9 y 10 del decreto original, que eran los relativos a las limitaciones de circulación. Por eso el hecho diferencial de este decreto de alarma, que se solicita en el día de hoy al Congreso de los Diputados, en él se suprime la vigencia actual para todo el país de la denominada limitación o restricción de la movilidad entre las 23 horas y las 6 de la mañana. No ceden, eso sí, a la extensión polémica del estado de alarma. Su ambición es que dure 6 meses y medio, algo que deberá votarse mañana en el Congreso de los Diputados. Hasta esta hora no cuenta con el apoyo suficiente para poder sacar adelante sus intenciones. Y además no será Pedro Sánchez el que acuda a la Cámara Baja para solicitar esa prórroga del estado de alarma. Lo hará Salvador Illa. Manda el presidente al ministro de Sanidad en su lugar. Una polémica decisión que ha sido duramente criticada por el Partido Popular y también por Vox. El partido de Santiago Abascal mantiene una línea todavía más dura contra el estado de alarma y ya saben que acudirá a los tribunales. Ese periodo tan amplio de 6 meses debiera de ser él quien en esta Cámara, como ha hecho en otras ocasiones, presentara el decreto, diera cuentas de ese decreto y solicitara esa prórroga. No podemos entender que nuevamente el presidente del Gobierno utilice como escudo humano al ministro de Sanidad. Que no viene a defenderlo ninguno de los, ¿cuántos son? 4 vicepresidentes, me pierdo. No viene ninguno de los 4 vicepresidentes del Gobierno. Mandan al ministro de Sanidad para limitar nuestros derechos fundamentales, para someternos a un experimento totalitario, para someternos a un proyecto inconstitucional. Ni siquiera viene un presidente ni un vicepresidente del Gobierno. Pero no solo Partido Popular y Vox son los únicos partidos que se oponen frontalmente a este estado de alarma. Todo el arco parlamentario está en contra. Incluso sus propios socios de gobierno. Del bloque de la moción de censura reprochan a Moncloa que no quiera dar debida cuenta semanalmente del mismo. Han coincidido todos en que es algo muy peligroso. Nos parece peligroso democráticamente otorgarle o sustraerle el control parlamentario a un gobierno. Que esto sea para 6 meses vista nos parece peligroso. Un plazo de 6 meses sin control parlamentario alguno, pues es un punto absolutamente que no podemos compartir. Es abusivo, es excesivo y es peligrosísimo. Que si se conceden al Gobierno, se tienen que conceder bajo la supervisión del Congreso de los Diputados y con rendición de cuenta al Congreso de los Diputados. Somos favorables al estado de alarma, pero no hay ningún criterio científico, médico, que impida que el Gobierno venga con más frecuencia a rendir cuentas a la sede de la soberanía popular, que es el Congreso de los Diputados.
España está en estado de alarma, el tercero decretado por el gobierno de Pedro Sánchez y argumentado bajo criterios científicos y sanitarios. A Fernando Simón se le preguntó ayer por quienes comparecían en ese famoso comité de expertos al que tanto se refieren habitualmente. Y ojo a la respuesta, porque ha dicho que la lista es tan larga que no merece la pena desvelarla. ¿Es usted uno de esos expertos? Vamos a ver, hay una lista larga de expertos. Estos expertos son los del comité científico, por ejemplo, que también han aportado sus opiniones. Como comprenderán, esta lista es muy amplia, no la voy a dar ahora, pero la mayor parte de ellos son gente que es conocida y que en muchos casos son incluso portavoces de sus comunidades autónomas. Y hoy José María Aznar ha vuelto a alertar de que se está derivando un populismo autoritario tras esta situación de emergencia sanitaria. Mucho cuidado a que la salida de esta situación, con toda la incertidumbre que hay, que la salida de esta situación no sea más populismo, más intervencionismo, más autoritarismo, más dependencia, menos libertad individual, menos libertad económica, menos libertad de comercio. La libertad es y sigue siendo el gran valor de las sociedades libres. No nos olvidemos nunca de eso, nunca. Seguimos con más polémicas que atañen al gobierno. Margarita Robles, Juan Carlos Campos, Salvador Illa y otras personalidades se fueron de fiesta en plena pandemia. Un acto por el 5º aniversario del diario El Español, el diario de Pedro J. Ramírez. Pero lo que más ha enfadado a los usuarios de las redes sociales es que todos los invitados, también del Partido Popular, muchos de ellos se encuentran sin mascarilla y sin respetar la distancia social. Algo que se hace, si cabe, más necesario en espacios cerrados, repletos de gente. Había 150 invitados y desde el gobierno defienden que se tomaron todas las medidas. Contaba con todas las garantías que se dictaban por la Comunidad de Madrid para permitir ese aforo, aunque en cualquier caso, después de ver, ¿no?, cómo la información en el día de hoy ha aparecido registrada. Mientras tanto, el coronavirus continúa circulando por nuestro país. Los contagios siguen disparados en casi todas las comunidades autónomas, lo que ha llevado a muchas de ellas a tomar medidas. Hay 5 que se encuentran confinadas, las están viendo en sus pantallas, las van a ver en color rojo: Aragón, País Vasco, Asturias, Navarra y La Rioja. Y son también otras las que se plantean el confinamiento perimetral de cara a este puente del fin de semana o en las próximas semanas. Las que tienen esta medida encima de la mesa serían Castilla y León, Madrid, Cataluña y Andalucía. Y vamos a hacer un repaso por todas esas comunidades autónomas que están anunciando el confinamiento perimetral. El Puente de Todos los Santos llega días después de que el Gobierno decretase el estado de alarma, una fecha conocida por sus salidas y sus celebraciones, y ya 5 comunidades han limitado su movilidad: Aragón, Asturias, Navarra, La Rioja y País Vasco. Esta última prohíbe viajar fuera de la región y salir de la localidad de residencia, salvo causas justificadas. En estos momentos y en esta nueva ola, la intención es la de no tener que recurrir al confinamiento general. En La Rioja, que ya estaba prohibida la entrada y salida de la comunidad, también confina dentro de su territorio a Logroño y Arnedo. Es allí donde restaurantes y bares bajan la persiana. Lo harán no solo este fin de semana, sino durante un mes. Hemos decidido el cierre perimetral de estos municipios, de Logroño y Arnedo, y el cierre de su actividad hostelera en Logroño y en Arnedo durante un mes. Unas restricciones que no han gustado a los ciudadanos. Yo pienso que no se puede parar la economía, porque como dice una amiga, o te mueres del coronavirus o te mueres de hambre. Esta es la realidad. Irme a Ikea o irme a Leroy Merlin no puedo porque no está en mi municipio, con lo cual sí que es pues complicado de entender. Menos han gustado a los hosteleros, que piden reflexión y que las medidas sean otras. La situación es dramática, es de SOS total. El sector está con el agua al cuello más que nunca. En Cataluña, con la hostelería ya cerrada desde hace 2 semanas, hay 2 opciones encima de la mesa: un confinamiento domiciliario los fines de semana o un confinamiento total durante 15 días. Se desconoce si este puente Andalucía cerrará perimetralmente. Mañana miércoles se conocerá si se avanza hasta medidas más duras. Y el número de contagio me hace pensar que no es un buen momento para que haya un flujo de personas entrando y saliendo de la comunidad autónoma.
En Valencia, Chimo Puig no descarta cerrar la comunidad si suben los contagios por coronavirus. Extremadura no da un paso más allá y solo limita aforos. Y en relación a este tema, yo creo que de momento es prematuro poder pensar en un cierre perimetral de la comunidad autónoma. Por el momento, son ya 5 comunidades autónomas a las que no se podrá ni entrar ni salir los fines de semana, aunque no se descarta que sean más en los próximos días. En Madrid se desconoce qué va a pasar. Se anunciará entre hoy y mañana si finalmente este puente de Todos los Santos se cierra la movilidad en la capital o no. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha defendido hoy la complejidad de tomar una decisión como esta cuando supone un duro batacazo a la economía. En el estudio de si habrá o no confinamiento perimetral va a influir mayormente el criterio de los técnicos de sanidad. Bueno, hay que tener en cuenta primero que son decisiones muy complejas. Estamos hablando de libertades fundamentales, de restringirlas. También estamos hablando de decisiones que normalmente causan daño en la economía. Esto es muy difícil y por tanto hay que ser muy sensibles a la hora de tomar decisiones. Nos decidiremos a lo largo del día de hoy o de mañana. Mientras Díaz Ayuso pide cautela, su vicepresidente Ignacio Aguado presiona, pide que se haga ya y para los 2 puentes que vienen, también para el de la Almudena. Vuelve el de Ciudadanos a intentar causar un terremoto político y a evidenciar la división en el seno del Gobierno con estas declaraciones. Creo que es importante restringir la movilidad y cerrar Madrid por muchas cosas, por muchas razones. En primer lugar, porque hay que bajar la curva de forma drástica para poder llegar a Navidades con algo de esperanza y algo de expectativas. Y luego también porque en la Comunidad de Madrid los casos están bajando, estamos controlando la curva y quiero que siga controlándose y quiero que siga bajando. Y la única manera de garantizarlo y de proteger a los madrileños y de proteger también a los ciudadanos de fuera es cerrar perimetralmente Madrid. En Madrid, precisamente, se ha producido hoy la primera huelga de médicos en 25 años. Un 85% de los sanitarios ha seguido esta huelga y en ella exigen un cambio de responsables en sanidad ante la actual situación de la segunda ola de la pandemia. La huelga indefinida, primera de los últimos 25 años, se va a repetir el último martes de cada mes no festivo, mientras que los médicos no obtengan una respuesta de la Administración. La protesta de taxis en Barcelona ha sumado hoy su segundo día consecutivo. El sector se ha vuelto a movilizar este martes por el centro de la ciudad para reivindicar a las ayudas por el cese de actividad que ha provocado la pandemia, con una marcha lenta hacia el Departamento de Territorio, donde han amenazado con acampar indefinidamente hasta que atiendan sus reclamaciones. Se trata de la segunda protesta de la semana, después de que ayer ya protagonizasen una marcha lenta para exigir a las administraciones ayudas urgentes que les permitan paliar la crisis en las que se ha visto sumido el sector a raíz de la situación sanitaria. Hemos cambiado nuestro objetivo, ¿no? Nuestro sitio de reivindicación ahora es la Generalitat, Territorio y Sostenibilitat, porque ayer nos recibió la delegada del Gobierno, atendió todas nuestras demandas y las trasladó al Ministerio de Transportes y vamos a abrir una línea de trabajo que va a ser bastante rápido y entonces, bueno, dentro de sus competencias ha hecho lo que ha podido, ¿no? Este año el Día de Todos los Santos tendrá que ser más comedido que nunca por la pandemia. En la tradición, muchas familias aprovechan para ir al cementerio y visitar las tumbas de sus difuntos, arreglar las lápidas o depositar las flores. Y atención a los criterios de su comunidad, porque en Cataluña deberá hacerse con cita previa. En la mayoría de los cementerios de toda España ya se ha limitado el aforo, deberá usarse la mascarilla y además las visitas tendrán un tiempo limitado. O nos ayudan o nos morimos de hambre. Es el grito que se ha extendido en las manifestaciones de varias ciudades de Italia. Miles de ciudadanos han salido a las calles para protestar contra las medidas que ha impuesto para tratar de contener la pandemia. Este lunes se han suspendido las actividades no indispensables y se cierran los bares y restaurantes a las 6 de la tarde. El cansancio y el desánimo generalizado es mayor entre los trabajadores de los pequeños negocios que todavía no se han recuperado de las consecuencias económicas del primer confinamiento. La pandemia está poniendo en situaciones límites a miles y miles de personas. Los peor parados son nuestros mayores. Hoy hemos conocido el desgarrador testimonio de una bisabuela de Escocia. El vídeo se ha hecho viral a través de las redes sociales y se trata de una mujer que lleva desde el mes de marzo sin poder estar con sus hijos. Solo a uno ha podido verle y a través de la ventana. I must see my kids. Time's getting on for me. I must see my children and make things like they used to be.
please help me, help me. Todavía quedan unos meses para que llegue la Navidad y ya comienzan las campañas de los juguetes, pero lo más polémico es el informe del Ministerio de Igualdad realizado en este sentido. Y ya se pueden imaginar cuáles son algunas de sus conclusiones. En un documento de casi 200 páginas se dice que el color rosa supone un problema para oprimir a las niñas. Este informe sostiene también que los servicios de spa, salones de belleza o escuelas de princesa enseñan a asociar su apariencia con el éxito. Y ya para terminar, asegura el Ministerio de Irene Montero que algunos mensajes publicitarios relacionan el éxito de una mujer con sus atributos físicos. No es la primera vez que uno de estos informes genera polémica. Podemos ha conseguido que su plan censor para callar a los críticos en las redes sociales se apruebe en el Congreso. La Cámara Baja, con el voto en contra solo del Partido Popular y de Vox, ha aprobado una iniciativa de la formación morada por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para que las empresas tecnológicas prevengan la propagación de mensajes de odio en las redes sociales y borrar ese contenido, facilitando así la vigilancia y la eliminación inmediata. Por el momento parece que mensajes como los de enaltecimiento de la banda terrorista ETA no se consideran mensajes de odio. Y la Fiscalía, dependiente de Dolores Delgado, ha pedido al Tribunal Supremo la inadmisión de las querellas contra José Luis Ábalos por su polémica con Delcy Rodríguez. Entiende el Ministerio Público que no existen indicios suficientes de que los hechos sean constitutivos de un delito de prevaricación. Aboga porque se inadmita a trámite la querella y se decrete el archivo de las actuaciones. Como saben, al frente de la Fiscalía está la que fuera ministra de Justicia, Dolores Delgado. Y recuerden lo que dijo el propio presidente del Gobierno acerca de la Fiscalía. Escuchen. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del Gobierno. Pues ya está. Más noticias del día. El juez avala el régimen de semilibertad para Carme Forcadell y Dolors Bassa. El juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Cataluña decidió avalar el régimen de semilibertad que la Generalitat concedió el pasado mes de julio a la expresidenta del Parlamento y a la exconsejera de Trabajo, tras rechazar el recurso presentado por la Fiscalía. Ambas van a conservar el grado penitenciario de semilibertad. Interior comunica otros 8 acercamientos de presos de ETA. Así lo publica el diario Voz Populi. Ya son 87 terroristas los acercados a las cárceles vascas desde que el gobierno de Pedro Sánchez llegase al gobierno. La decisión comunicada este martes afecta a etarras como Miquel Xavier Allensa, condenado en 2003 a 30 años de prisión como responsable del atentado que le costó la vida al político de UPN Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo. También mató a Francisco Casanova Vicente. Nos vamos ahora a esta página internacional porque esta misma tarde se ha producido una falsa alarma en Francia. La policía se ha visto obligada a evacuar la zona del Arco del Triunfo, donde sobre esta misma tarde, aproximadamente a primera hora, sobre las 4 de la tarde, se había recibido una falsa alarma. Poco después también se ha constatado que había quedado todo en un susto y se ha procedido a volver a reabrir las estaciones de metro. Y antes de despedirnos, contarles una noticia positiva que falta hace en estos tiempos. Un trasplante pionero a nivel mundial ha salvado la vida de un niño de 15 años. Ha ocurrido en el Hospital de la Paz de Madrid, que ha realizado un procedimiento original para evitar el rechazo de órganos, conocido como trasplante multivisceral. Y Yacines es un joven que afronta una enfermedad que impide que su intestino absorba nutrientes por problema en la mucosa. Tras sufrir 2 rechazos con anterioridad, en julio recibió su tercer trasplante, en el que le fueron trasplantados el estómago, el intestino delgado y el grueso, páncreas y el hígado. Todo además sumado a un trasplante de médula ósea necesario para reducir el riesgo a otro de rechazo. Hasta aquí las noticias por hoy. Volvemos mañana a las 8:30 con más información. Gracias por acompañarnos como siempre y muy buenas noches.